La Voz de América presenta. Cifras de viajeros alcanzan niveles prepandémicos en el puente festivo más largo del año en Estados Unidos. Entre logros y retos, Colombia conmemora 5 años de su histórico acuerdo de paz con las FARC. Además, primer paso de México y Estados Unidos para mitigar la contaminación transfronteriza. Y preocupación por posibles brotes de violencia en las elecciones en Honduras. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Con una afluencia de viajeros que se equipara a los años previos a la llegada del COVID-19, comienza en Estados Unidos la tradicional celebración de Acción de Gracias. Se prevé que más de 50 millones de personas viajen por tierra y aire durante estos últimos días. José Pernalete, ¿cuál es el panorama este miércoles? Así es, Yasmín. Se trata de una prueba de fuego para todo el personal que opera en las distintas instalaciones, tanto aeroportuarias como las encargadas de la distribución de la fluidez de los pasajeros. A nivel nacional, en 2019 se registraron cerca de 26 millones de viajeros que fueron objeto de inspecciones de seguridad por parte de la TSA a lo largo de los 11 días que se distribuye la temporada de Acción de Gracias. Y ahora esto se puede incluso hasta duplicar. Veamos el reporte. De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, más de 54 millones de personas se desplazarán a lo largo de todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Las estimaciones de esta organización es que el desplazamiento de viajeros podría ser similar al previo a la pandemia. De esos 54 millones, 48 millones lo van a hacer por carretera, 4 millones por aire y 1 millón de norteamericanos lo harán por cruceros, buses y ferrocarriles. Entonces, estamos a un 13% más comparado con el año pasado y apenas a un 5% menos de la cantidad de viajeros que tuvimos en 2019. En medio de un incremento de casos sostenido de contagios por coronavirus, la nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. Los aeropuertos están registrando alzas en sus visitas y en las carreteras los conductores ya se montan tras el volante, a pesar de los precios elevados del combustible, con marcas de incremento históricas en todo el país. Efectivamente, la gasolina sigue en aumento. En este momento tenemos la gasolina más cara desde 2013 durante la época de Thanksgiving. A pesar de esto, el método preferido de los norteamericanos es viajar por carretera. Recordemos que desde el 2013 la gasolina nunca subió a más de $2.70. El retorno de viajeros a sus destinos se extiende hasta el próximo martes. Esta temporada es mucho más activa que las Navidades y fin de año en Estados Unidos, de acuerdo a la AAA. Las autoridades advierten que el cumplimiento del carácter obligatorio en el uso de la mascarilla en instalaciones aeroportuarias es una orden federal y quien no acate este tipo de instrucción puede ser objeto de multas y hasta de prohibición de viaje. Yasmín, volvemos contigo. Hay que seguir las recomendaciones, José. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de tema. Colombia conmemora 5 años de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y precisamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a ese país para conocer los detalles. Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Yair Díaz. Yair, ¿cómo transcurre la visita de Guterres? Yasmín, rodeado por el presidente de Colombia, Iván Duque, y por el antiguo comandante de las FARC y ahora líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño. El secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, Antonio Guterres, está en Colombia. Pudo dialogar con los excombatientes y también con los residentes de esas comunidades que se han beneficiado de los acuerdos que ha dejado esta reincorporación. El acuerdo tiene una vocación transformadora de las causas profundas del conflicto, por lo que su implementación y éxito en los territorios es crucial. 13.608 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación, mientras los firmantes del acuerdo cuestionan el cumplimiento de lo pactado en 2016, por lo que algunos alegan que no se ha llevado a cabo. Son muchos los obstáculos que hemos tenido que
enfrentar desde el mismo inicio del proceso de reincorporación. Según el presidente de Colombia, Iván Duque, el apoyo de la ONU ha sido fundamental para el cumplimiento del acuerdo de paz. Un proceso a partir del cual le hemos hecho desde el primer día de nuestro gobierno una apuesta total a que la reincorporación tiene que ser exitosa para poder irrigar un sentimiento genuino de confianza en el territorio. Por su parte, la ONU asegura que a la fecha el 54% de los exguerrilleros se benefician de proyectos productivos, colectivos o individuales y cerca del 59% de las mujeres excombatientes forman parte de las iniciativas productivas. Me complace constatar el impacto de las medidas de ejecución del acuerdo. Para Rodrigo Londoño, conocido como Alex Timochenko, en la ya extinta guerrilla de las FARC y que ahora milita en la política, los asesinatos de exguerrilleros no han parado la voluntad de paz. A pesar de que tenemos casi 300 firmantes asesinados, defensores de derechos humanos, mantenemos el compromiso. Varios medios de comunicación han reportado que el gobierno de Joe Biden busca retirar a las FARC del grupo de terroristas, pero la Embajada de Estados Unidos en Colombia no lo ha confirmado. Yasmín. Seguiremos atentos por esta confirmación. Yair, te agradezco por la información. Bien, y del 2019 al 2021, México invirtió $46 millones para atender la contaminación transfronteriza entre Tijuana y San Diego. Pero aún falta mucho por hacer. Vicente Calderón nos informa que el embajador estadounidense se encuentra en la frontera para revisar este y otros temas binacionales. El embajador de Estados Unidos en México recorre la frontera para poner en marcha acuerdos alcanzados en la llamada Cumbre de Líderes de América del Norte. La decisión de los presidentes de Canadá, los Estados Unidos y de México de mirar adelante en un marco regional es una decisión histórica, ¿no? El embajador Ken Salazar visitó el campamento de aspirantes al asilo en Estados Unidos instalado en Tijuana. Estamos trabajando muy cerca con el gobierno mexicano en todos los aspectos de este flujo de migración que estamos viendo, que es un flujo que no habíamos visto. El representante del gobierno mexicano, Roberto Velasco, acompañó al embajador. Dijo que buscan reubicar voluntariamente a estos migrantes. Pueden seguir adelante intentando su proceso mejor desde un albergue. Pero los albergues están saturados. La gobernadora de Baja California difundió estas imágenes de su encuentro con el diplomático y con el titular de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, donde hablaron sobre la contaminación transfronteriza. No se ha atendido lo suficiente a lo largo de muchos años el asunto del saneamiento de aguas del río Tijuana. Ambos países anunciaron inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y el medio ambiente en la zona limítrofe, algo que tardará varios años. La visita del embajador continúa hasta este miércoles. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. A días de las elecciones generales en Honduras, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por la polarización y la violencia política que vive el país centroamericano. Celia Mendoza, ¿cuál es el llamado de Michelle Bachelet? Ella quiere que hayan garantías importantes por parte de las autoridades, así como los actores políticos, para que se reduzca la violencia, así como la retórica peligrosa que su oficina asegura se ha dado durante esta campaña electoral. Estoy profundamente preocupada por lo que estamos presenciando en Honduras. Las elecciones aún no se han llevado a cabo, pero la violencia política ya está en niveles preocupantes. Condeno todos los actos de violencia y exhorto a todos los actores a que transmitan sus opiniones y quejas de manera pacífica. La violencia no debería y nunca debe ser la respuesta, dijo Bachelet. Por medio de su vocera, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que las autoridades garanticen un ambiente donde las elecciones presidenciales este domingo 28 de noviembre se puedan llevar de manera pacífica y transparente. Se han documentado graves ataques y otras formas de violencia. Desde que se convocaron las elecciones primarias en septiembre del 2020 hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos en Honduras ha registrado 63 casos de violencia política.
incluidos 29 asesinatos, 49 ataques, 12 casos de comportamiento agresivo, así como 7 personas amenazadas directamente y un secuestro. Marta Hurtado reiteró el pedido de Bachelet a que se investiguen los actos de violencia y se haga justicia, así como condenó el uso del lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. Bachelet también expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico en el país para los miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que regularmente son acosados, perseguidos y atacados. En lo que va de año, la oficina en Honduras ha reportado 240 ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. En los últimos días, las autoridades públicamente han reiterado su compromiso a mantener unas elecciones pacíficas. Sin embargo, Bachelet ha insistido en que es necesario que se pongan las garantías para que no suceda lo que pasó en 2017 con las protestas postelectorales, donde se cometieron violaciones de derechos humanos, según su oficina. Celia, gracias. Y justamente en Honduras, nuestro compañero Óscar Ortiz nos preparó un informe donde detalla el sentir de los votantes, cuáles son sus principales preocupaciones y qué esperan de sus próximos gobernantes. Para la sociedad hondureña, los procesos electorales que se realizan cada 4 años son una oportunidad para generar cambios cada vez mayores que permitan desarrollar un país con mejores oportunidades. En esta ocasión, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad social y política, el alto costo de la vida, así como la salud y educación, son problemas más agobiantes y para los cuales los votantes esperan ver soluciones. Así lo señala Liliana García, una ciudadana que no encuentra trabajo y que cuestiona las falencias en el sistema de salud. ¿Verdad? Que a veces asistimos a centros de salud y no se encuentran medicamentos. Óscar Estrada relató a La Voz de América que los últimos gobiernos son los responsables de las crisis sociales, económicas y políticas. No hay educación, no hay seguridad. Aquí usted pone una pulpería y al mes lo están matando. Entonces es bien delicada la situación de nuestro país. Realmente que ha caído en manos que han administrado mal todos estos aspectos, pues. Desde la sociedad civil, el Instituto Holandés para la Democracia apunta que si no hay un cambio social, los resultados serán nefastos y las votaciones son clave. Lo que significa que el gobierno que venga tiene una responsabilidad clara, darle respuesta al pueblo hondureño. Si el pueblo hondureño favorece a un candidato o a una candidata con su voto es para que solventen los problemas. Los especialistas califican que el próximo 28 de noviembre los hondureños deben buscar candidatos que le den soluciones a los problemas más apremiantes del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Cuando regresemos, veredicto en otro controvertido caso con implicaciones raciales en Estados Unidos. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Culpables fueron declarados 3 hombres acusados por el homicidio de Ahmaud Arbery. El hombre afroestadounidense murió víctima de ataques a manos de los 3 implicados mientras trotaba en un vecindario de mayoría blanca en el estado de Georgia. Jacopo Luzzi con el reporte. Find the defendant Travis McMichael guilty. Culpables de haber asesinado a Ahmaud Arbery. Este fue el veredicto que emitió el jurado este miércoles en el estado de Georgia, condenando a 3 hombres blancos por la persecución y muerte a tiros de un hombre afroestadounidense de 25 años en febrero de 2020. Este caso, junto con el asesinato de George Floyd, ayudó a inspirar las protestas alrededor del mundo, clamando por justicia racial el año pasado. En un sitio abarrotado de personas, adjunto a la sala del tribunal, los miembros de la familia de Ahmaud Arbery saltaron, aplaudieron y lloraron cuando se leyó el veredicto de culpabilidad de Travis McMichael, el primer acusado. Nunca pensé que llegaría este día, pero Dios es bueno. Ahora descansará en paz. Tanto Travis McMichael como su padre, Gregory McMichael, y William Bryan recibieron en silencio el veredicto. Travis McMichael fue declarado culpable de homicidio premeditado, mientras que a los otros 2 procesados se les declaró culpables de homicidio preterintencional. Y que se corra la voz en todo el mundo que un jurado de 11 blancos y un afroestadounidense en el sur profundo se levantó en un tribunal y dijo que las vidas de los afroestadounidenses sí importan. Después de ser declarados culpables de asesinato, los 3 acusados ahora podrían enfrentar penas como la cadena perpetua. Jacopo Luzzi, Voz de América. Desde el 22 de enero, los viajeros esenciales que entren a Estados Unidos deberán estar completamente vacunados contra el COVID-19. La nueva medida de la Casa Blanca contempla a personal de emergencia, funcionarios públicos y transportistas. La decisión se une al requisito que la administración Biden estableció a principios de noviembre cuando abrió sus fronteras a turistas con la condición de que estén inmunizados. Bien, y en Texas, fuertes críticas ha generado una iniciativa del gobernador por presuntamente ser abusiva y discriminatoria contra los migrantes. Laura Sepúlveda nos da los detalles. La creación de la estrategia de estrella solitaria o Lone Star, por su nombre en inglés, fue creada según el gobernador republicano Greg Abbott de Texas porque, y citamos, la crisis en nuestra frontera sur continúa escalando debido a las políticas de la administración Biden que se niegan a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal. Dicha medida, lanzada en marzo de 2021 por el gobierno estatal de Texas, está dando resultados sobre los que alertan litigantes y organizaciones como Human Rights Watch. Hasta ahora se han arrestado a más de 1.500 personas, en su mayoría por delitos menores, cargos de invasión de propiedad, pero estos cargos no se presentan en los tribunales, por lo que está sucediendo es una especie de arresto selectivo, sistemático, que mantiene a personas en condiciones realmente difíciles y sin cargos. Eso solo se justificaría como una forma de apuntar a los migrantes como criminales. Según los estatutos del estado de Texas, todo individuo tiene derecho a representación legal y según el artículo 2604, dicho abogado debe ser asignado durante los 3 días hábiles posteriores a la solicitud hecha por parte del acusado. Por esa razón, Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo, para abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles. Hasta el momento y posterior a la alerta elevada por la organización, no ha habido pronunciamiento por parte del gobierno federal. Por lo pronto, urgen a los migrantes conocer sus derechos para exigir que sean respetados ante cualquier proceso legal que deban enfrentar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Tras el golpe de la pandemia a la economía estadounidense, el Departamento de Trabajo reveló este miércoles que las solicitudes de subsidio por desempleo se desplomaron en el último mes a la cifra más baja en los últimos 50 años. La reducción fue enorme, de 199,000 a 71,000.
Bien, en breve, 3 países latinoamericanos en la mira por un masivo daño ecológico. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La deforestación en Latinoamérica avanza a un ritmo alarmante. Fabiola Chambi nos explica por qué Bolivia está entre los países que generan mayor daño ecológico. La ONU estima que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido desde 1990 y en América Latina, Brasil, Bolivia y Perú lideran la lista de los países más afectados por la deforestación. Las causas principales siguen siendo los incendios y la tala ilegal, además de la agricultura y ganadería. En el caso de Bolivia, los incendios forestales son una preocupación constante. Estamos deforestando nuestras reservas, nuestras zonas protegidas, y eso está ocurriendo. Zona quemada, ahora es zona sembrada. Pero Brasil tiene una atención principal, porque el 60% de la selva amazónica se encuentra en ese país, y en 2020 la tasa de deforestación fue la más alta en más de una década, indica el reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Durante 2020 la deforestación no ha parado, ni siquiera durante la cuarentena por COVID-19. Y ahora, con el argumento de que hay que recuperar la economía, los gobiernos se están dando licencias para seguir deforestando. En la COP26 en Glasgow, líderes mundiales se comprometieron a poner fin a la deforestación para 2030, pero queda la duda de si se podrá cumplir el ambicioso objetivo. La cantidad de países que lo firmó representa el 85% de los bosques a nivel global. La verdad que es significativo. Más si viene acompañado por fondos. El mundo perdió el 2019 el equivalente a un área del tamaño de Suiza en bosques inexplotados y Brasil concentró más de un tercio de esta deforestación, según el informe anual Global Forest Watch. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El gobierno ecuatoriano busca recaudar $30 millones de inversión privada durante los próximos 4 años para superar el impacto del COVID-19. Desde Quito, Néstor Aguilera nos amplía. Se trata de un llamado inédito. El gobierno del Ecuador invitó a empresarios a invertir para crear oportunidades y aliviar una economía maltratada por el COVID-19. Razones para invertir, según el presidente Guillermo Lasso, incluyen el ser un país dolarizado, con baja inflación y con reservas monetarias internacionales crecientes. Hoy decimos $30.000 millones de inversiones en 4 años de gobierno. Será histórico para el Ecuador.
Y si bien las cifras del gobierno dan cuenta de una recuperación económica luego de avanzar en un proceso de vacunación exitoso y con una proyección de crecimiento del 3,2% del PIB, entendidos en la materia ven el tema con cautela. El exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, explicó que la recuperación no es producto de la política económica, sino de la reactivación de las actividades tras la inmunización a los ecuatorianos. Las perspectivas son desgraciadamente grises, en virtud de que no hay ninguna acción justamente orientada a la reactivación económica desde el consumo. El exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, explicó que dadas las condiciones actuales, muy difícilmente llegará la inversión privada y extranjera y eso afectará el desempeño económico. Bajo un escenario así de bajo crecimiento, recesión, de baja inflación, de episodios deflacionarios, ¿no es cierto?, los inversionistas simplemente no invierten porque no van a tener mercado doméstico. La CEPAL proyectó a mediados de año una ralentización del crecimiento económico en Ecuador y que en 2022 podría ubicarse en 2,6%, uno de los índices más bajos de la región. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Al volver, Disney lanza su película Encanto, un homenaje con aroma colombiano. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Encanto, la película inspirada en Colombia ya está en las pantallas de cine. Mi compañera Diva Lizeth Cash conversó con una colombiana que asesoró a Disney sobre cómo imprimir los referentes de ese hermoso país en esta mágica historia. Veamos lo que le dijo. Encanto es la película número 60 de Disney, pero más que una historia infantil, plasma la biodiversidad y cultura colombiana. Edna Liliana Valencia integró el equipo de confianza cultural de Disney, que durante 4 años investigó aspectos específicos de Colombia para incluir en la trama. Un mensaje inspirado en la diversidad de las culturas colombianas, en la biodiversidad de Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo y en elementos culturales que para nosotros de pronto son muy cotidianos, pero que verlos reflejados en una película de tan alto registro, de tan alta calidad, es muy emocionante. You just healed my hand with an arepa con queso. Comida típica, plantas, animales e incluso el flagelo del desplazamiento forzado hacen parte de la historia de la familia Madrigal, protagonista de la película. Edna Liliana se encargó de plasmar también la pluralidad de las etnias en la sociedad colombiana, especialmente la presencia de la comunidad afrodescendiente. La abuela es blanca, el abuelo era un poco más como de raíces indígenas, en la familia algunas hijas se casan con un hombre afro del Caribe, todos sus hijos son de diferentes tonos de piel, diferentes texturas de cabello,
y eso es muy común en las familias colombianas, que los hermanos tengan distintos colores de piel. Es muy normal entre nuestras familias. Trajes y música típica y el tejo, deporte autóctono de Colombia, harán gala también en Encanto, que se estrena el 24 de noviembre en Estados Unidos y un día después en Latinoamérica. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les agradezco por su sintonía. Recuerde que nos vemos nuevamente este viernes para más información en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.